Muy buenas cavernícolas, martes 8 de octubre a las 12:30 de la mañana. Como veis, os voy a enseñar por aquí, tengo todo esto empantanado. Ya le hemos cambiado el neumático a la Vogue y como veis está sin basculante. Quiero deciros que de todo esto os haré un vídeos, ¿vale? Uno o varios vídeos de todo el proceso. Como sabéis, estamos ya preparando la máquina para irnos al viaje anual gordo por campo. Pero voy a hacer una pausa en el camino, voy a hacer un momentito una pequeña incisión en esto, ¿vale? Pequeño inciso aquí, porque igual que decimos las bondades de esta bonita máquina, tenemos que decir también las cosas que hay que tener muchísimo cuidado. Y en ello está hoy este rodamiento. Os voy a explicar este rodamiento de dónde viene y os voy a explicar qué precauciones tenéis que tener si no queréis tener este mismo problema. Como os enseño por aquí, nuestra Vogue, que ya muchos conocéis muy bien, tiene actualmente, encendemos marcador, esta Vogue tiene ahora mismo 2.921 kilómetros, que podéis observar ahí. Y con esos 2.921 kilómetros he tenido este problema. Como veis, aquí en la mesa tengo las herramientas que estoy utilizando, tengo el basculante y tengo todo el sistema de violetas. Pues bien, deciros que en los vídeos vais a ver pormenorizadamente todo lo que se está haciendo aquí para que no os pase lo mismo que a mí. Este vídeo va a ser un vídeo cortito, va a ser un warning para enseñaros esto y deciros el motivo de esto. Este rodamiento, venid conmigo de nuevo, estaba alojado aquí adentro. Aquí. Es uno de los rodamientos de aguja que había aquí adentro. Son como estos, ¿vale? Son idénticos aquí. Aquí hay 1 y 2 y aquí hay otros 2, 3 y 4. Pero se suele romper este, que está, ahora os lo enseño bien, en la punta del basculante, ¿vale? Esos rodamientos del basculante van aquí al chasis. ¿Dónde hace más fuerza en un rodamiento de aguja de todo el conjunto? Pues lógicamente, donde está la tracción de la moto. ¿Dónde está la tracción de la moto? En el piñón de ataque. Entonces, de los 4 rodamientos del piñón de ataque, ¿cuál va a sufrir más? El que está en el exterior del todo del lado izquierdo. Ese es el que más palanca sufre siempre en las aceleraciones y en la fuerza de la subida. Pues bien, siento deciros a todos que si estáis invirtiendo dinero en kits de vinilo y estáis invirtiendo dinero en cosas que yo también he invertido el dinero, invertir el dinero, lo primero de todo, y si no el dinero, el tiempo, es lubricar todo esto. Como vais a ver en los vídeos que os estoy haciendo, esto viene seco, 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 más seco que un desierto. Tan seco viene que los rodamientos sufren y los metales se oxidan. Os recomiendo, lo veréis en los vídeos, que utilicéis grasa de molibdeno. Ya en el vídeo que os estoy haciendo os explicaré el porqué. Y ahora os voy a enseñar, permitidme por aquí, la rotura del rodamiento. Aquí el trasluz se ven perfectamente como la pista interior y las agujas está completamente destrozado. ¿Lo veis? Fijaos cómo está el rodamiento de aguja. Un rodamiento que no llega ni a 3.000 kilómetros. ¿Por qué no he ido yo a garantía? ¿Por qué no he ido yo a garantía? Pues primero porque ya sabéis que a mí me gusta enrear y enseñároslo. Segundo, porque la garantía pues va a tardar. Tiene que pedir el rodamiento que lo traiga Vogue, tiene que tener el hueco en el taller. Deciros, si lo vais a hacer vosotros, que si os hiciera falta un rodamiento de agujas nuevo, la referencia es esta que observáis aquí arriba. ¿La veis? ¿La veis? 2016, pues vosotros le decís a la casa de repuesto que queréis un rodamiento, si lo tuvierais que cambiar, NK2016. ¿Vale? NK2016 es la medida, es la referencia de este rodamiento. Yo le he puesto 2 nuevos. Estaba solo roto uno, aquí está el otro viejo que estaba con él, ¿vale? Pero yo le he puesto los 2 nuevos. ¿Por qué? Porque como son los 2 rodamientos que más sufren, y este ya estaba aguantando, que estaba trabajando solo, porque este estaba ido,
Menos mal que lo hemos quitado a tiempo de que se parta del todo la pista, salgan las agujas, se coman la cabida del basculante, al comérsela abre el hueco más grande, ya le pones un rodamiento nuevo y baila. Menos mal que lo hemos quitado prematuramente. ¿Qué os recomiendo? Si necesitáis un rodamiento nuevo, NK2016, si no recuerdo mal, os lo acabo de decir, correcto, NK2016 sería para pedirlo nuevo. Si veis qué tal, coño, el hormigo me ha dicho y lo tengo roto, NK2016, los que necesitéis lo compráis. Yo le he puesto dos, me guardo uno, este está bien, pero le he puesto dos nuevos en la parte que más sufre y por supuesto son de mejor calidad. Lógicamente ya he aprovechado y le he puesto dos buenos rodamientos de aguja porque es la parte que más sufre. ¿Son malos? No son malos. ¿Son buenos? No, son regularcitos. Pero ¿qué pasa? Que es que viene muy seco. Y la moto va por campo, va por tierra, va por barro, va por condiciones climatológicas y sitios de mucha fuerza en subida y demás que son duras. En definitiva, siento daros esta mala noticia, pero la Vogue 300 Rally efectivamente viene muy seca. Como sabéis, ya tenemos vídeos donde os enseño a lubricar los rodamientos de las ruedas, que ya lo hice. Esto es un poco más de lo mismo, de todas maneras os lo enseñaré al detalle y además os enseñaré si esa lubricación que hicimos cuando era nueva ha servido efectivamente para que la rueda no tenga ningún daño, como hemos observado en el tema del basculante. Todo esto se hablará simplemente warning con estos rodamientos que tienen que ver con todo el sistema de bieletas y el basculante de la moto, os lo vuelvo a enseñar. Estos rodamientos son los rodamientos que van tanto en las patas del basculante como en el sistema de bieleta. Dicho lo cual, señores, yo voy a seguir trabajando. Tengo la Vogue 300 Rally, así como la veis. Me queda muchísimo por hacer, pero quería hacer este pequeño inciso para enseñaros a todos este problema. Lanzando un órdago a Vogue, deciros que todo lo que sea una moto de campo sufre muchísimo en esto. Cada 10-12 lavados, os lo digo de todas maneras en el vídeo principal, ya lo veréis, cada 10-12 lavados esto hay que hacerlo, desmontar sistema de basculante y bieletas y darle una limpieza y una lubricación, como veréis que lo hago pormenorizadamente en los vídeos dedicados. Pero es cierto que Vogue lo trae muy seco, así que si lo podéis hacer cuanto antes mejor. Si la acabáis de comprar, hacedlo ya, y si la moto tiene pocos kilómetros, hacedlo ya, y si la moto tiene muchos kilómetros, hacedlo ya, porque probablemente tengáis más de uno de estos partidos, los ejes oxidados y un montón, un sinfín de cosas feas que dedicándole una mañana y por supuesto puede que lamentablemente teniendo que comprar algún NK2016 nuevo, pero la dejáis como nueva y ya sí que sí, con buena grasa y bien revisado, no volverá a fallar. Espero que os haya servido de ayuda, ponérmelo en un comentario si habéis tenido este problema o si tenéis alguna inquietud y, como siempre, aquí me tenéis a vuestra disposición. Sigo trabajando.